Todo aquello que se transmite tiene que tener muy buena señal. Escucha todos los lunes, en punto de las 10 de la mañana, en Promo Estéreo. Antídoto. Acompaña a Joss y a Jerry, especialistas al micrófono, porque la mejor fórmula en comunicación tiene Antídoto. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al podcast Antídoto, un podcast sobre comunicación, relaciones públicas y ciertas cuestiones referentes a la Agenda 2030. Pues el día de hoy, pues tenemos unos temas relevantes para el tema de la comunicación y me va a acompañar, obviamente no hay nadie de manera presencial, pero me va a acompañar de manera remota Gerardo García, que se encuentra ahora en Indianápolis, Estados Unidos, porque se encuentra de trabajo allá. Está realizando un curso, una capacitación, ya nos contará. Los dos trabajamos en una agencia que se llama Ideas ICM y trabajamos juntos en este momento, pues a distancia. Y pues saludamos a Connie en los controles, saludamos a todos los que están conectados en vivo y para los que quieran ver el programa a posteriori, pueden escucharlo en este momento o bajar la aplicación @Spreaker y pueden encontrar todos los episodios que han habido hasta el momento, pues desde el principio de marzo hasta la fecha. Y pues el día de hoy, pues en un primer bloque vamos a hablar pues los tips de comunicación de la semana. En un segundo bloque vamos a hablar un poco sobre la historia de las relaciones públicas. Jerry pues esto lo da muy bien en sus cursos de capacitación. Y pues en un tercer bloque vamos a hablar sobre cómo el uso adecuado de las palabras influyen en lograr una comunicación asertiva. A lo largo de la historia del lenguaje, ¿qué es lo que pasa? Que se van poniendo de moda ciertas expresiones, conceptos, palabras y van perdiendo su sentido o significado original. Y esto puede desvirtuar un poco la realidad misma, ¿no? Ya que el lenguaje influye en la percepción de las mentes y las mentes construyen su realidad con base a esa percepción. Entonces, si no usamos correctamente ciertas palabras, pues pierde el significado y pierde potencia en la realidad misma. Y le voy a dar la bienvenida en este momento a Jerry. ¿Cómo estás, Jerry? Hola, Joss, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy buenos días, buen lunes. Gracias por acompañarnos una semana más en Antídoto. Están todos? Te siento cerquita a pesar de que estás a miles de kilómetros de distancia. Ya ven, aquí no hay distancias, todo está conectado. Me encanta, y es que la comunicación no tiene fronteras y los afectos también hace que la comunicación sea muy cercana a pesar de la distancia. Y exacto. Me encantaría que empezaras tú con los tips de la semana. Vamos a dar la bienvenida también nosotros. Hoy es 24 de abril. Ayer, curiosamente, a ti y a mí que nos gusta tanto leer, ayer se celebró Sant Jordi en Cataluña. Y para los que no saben, es una fiesta que se celebra en toda España, pero más que nada en Barcelona. Y es la historia del santo patrón de Cataluña, de Sant Jordi, el aniversario de su muerte. Y en los balcones de la ciudad le ponen rosas, muchísimas flores, sobre todo rosas. Y los elementos centrales de la celebración son la cultura y el amor. Entonces lo representan con libros y rosas. Y el chiste de esta fiesta es que hay que regalarle a todas las mujeres un libro y una flor, simbolizando la cultura y el amor, ¿no? Entonces, ayer, de hecho todo el fin de semana se celebró Sant Jordi en España, que a veces es una fiesta muy padre y muy de acuerdo a lo que nos gusta aquí, celebrar la ortografía, las buenas costumbres de comunicación. Y ojalá y alguien les haya regalado un libro y una flor. Yo me la autorregalé. Y disfrute. Me parece muy bien, espero que también la flor. Yo me autorregalé y compré el nuevo de Ola Buenaga, que es publicista. Ajá. Para quienes no sepan, ella es la que hizo el eslogan de Totalmente Palacio. Y está haciendo su doctorado sobre redes sociales y escribió un libro de redes sociales. Ahora les doy el título, pero yo me autorregalé ese libro. Vamos a ver, me da curiosidad cómo escribe.
Le escucho en Telefórmula porque tiene una participación ahí en las mañanas entre 6 y 7 y pues me da curiosidad cómo escribe. A ver qué tal. Ya que andamos con novedades, ayer vi la película Air, que es la historia de pues cómo se creó esta marca, que es de Nike. Para los que les guste el marketing, la comunicación y demás, y la construcción de una imagen, pues es interesante. Pues esto pues narra de cómo Nike en ese momento tenía menos del 20% de la participación del mercado que en los 90s, y cómo pues apostar por este nuevo talento en básquetbol como es Michael Jordan, cuando todavía no era la estrella que es ahora, que todavía pues era pues junior, en ese aspecto tenía 18 años, apuestan por él y pues bueno, las ventas se van hacia millones de dólares por mes. Entonces es interesante, dado que posteriormente, dado ese logro, Nike compra Converse. Converse en ese momento era uno de los principales, creo que el segundo competidores, ¿no? El segundo en el mercado después de Adidas. Y con esta apuesta, Nike logra pues ser uno de los principales vendedores de tenis en aquel entonces. No sé cómo sean los números ahora, pero bueno, es una buena película sobre marketing. Ajá, pues la voy a ver, no sabía ni siquiera que existía. Me la voy a echar a ver si en el regreso. Sí, y dura menos de 2 horas, entonces en cualquier tiempito pues sí, que tengas la puedes ver. Exacto. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con nuestras recomendaciones de la semana. Hoy vamos a comenzar una tradición que tengo en redes sociales, que vamos a poner también en nuestras redes sociales de Antídoto, y se llama Lunes de Ortografía. Todo lunes que arrancamos la semana, pues ponemos algunos recomendaciones, reglas de ortografía, gramática, con el fin de interés general. Pero añadiendo a lo que nos interesa en este programa, pues vamos a hablar sobre ortografía y gramática. Y la primer recomendación de la semana es 5 palabras que decimos mal y que se pierden en lo cotidiano, y la verdad es que hemos crecido a lo mejor pronunciándolas mal, o a lo mejor es un vicio cuando éramos chiquitos y se nos pudo haber quedado, ¿no? Muchas veces cuando alguien tiene dientes muy grandes decimos que es dientón, y la realidad es que se debe decir dentón, ¿no? Interesante. Ajá. Deberías ver la cara de Connie aquí en el estudio. Alzó las cejas como... También para mí fue sorpresa, ¿verdad? Para mí también. Todos los lunes se aprende algo nuevo. ¿Verdad? Sí. Y bueno, no se dice calientito cuando luego está caliente, se dice calentito. Ahí le sobra una I, es calentito. Los voy a poner en las redes sociales para que lo tengan ahí. Okay. Y este sí es más común, nos dice fuertísimo, dice fortísimo. Que es otro ese sí lo sabía. Ese sí lo sabía. Pantufla, ahí le sobra una N, es pantufla. Y espantufla, persignar sí, no existe. También. Persignar, porque es un signo, ¿no? Persignar con G. Esa también a veces nos llega a fallar. Luego un dato curioso que ver. Esos 3 últimos los sabía, los 2 primeros no, confieso. ¿Verdad? Yo también. Yo sí digo dientón. Sí, pues sí, porque viene de diente, pero bueno. Y también digo calientito. Los otros 3 sí sabía, fíjate. Es como cuando te enseñan un bebé que no sabes qué decir, dices, ¿cómo está? Ahí está, calientito. Y dientoncito. Bueno, cuando ya tiene un año. Bueno, otro que nos recomienda la Real Academia de la Lengua es que funcionario, la palabra funcionario significa persona que desempeña un empleo público. Uh-huh. Por eso decir funcionario público es un pleonasmo o redundancia. Está mal dicho, está mal empleado el término. No existe funcionario público, es funcionario, ¿no? Uh-huh. Y realmente, planes a futuro. Planes a futuro es otra redundancia, porque plan es algo aún no hecho y que será después. Entonces, decir plan a futuro es redundancias, repetir la misma intención, el mismo significado 2 veces, ¿no? Entonces, entre nuestras recomendaciones para ser un poco más interesados en la buena gramática y en la buena ortografía, les dejo estas reflexiones de este lunes de ortografía. Espero que les guste. Voy a reflexionar sobre el tema porque yo alguna vez me consideraba funcionaria pública
Y los Claro. planes a futuro, así como subir hacia arriba y bajar hacia abajo, también es cuestionable. Después te Fíjate digo que mis bajar reflexiones. hacia abajo y subir hacia arriba ya está aceptado por la RAE. Y eso lo vamos a hacer la semana que entra. Ok, y sí, por eso yo siempre he pensado que está bien dicho, pero tengo ya lo discutiremos, mi personal, o sea, mi punto de vista, ¿no? Tengo mi punto Ajá, de vista al ok. respecto. Pero bueno, pues este fue el primer bloque, nos vemos ahora en 30 segundos. No, Dale. no te vayas. Aún hay más. Antídoto. Antídoto. Estás escuchando Antídoto. Continuamos. Ya, ahora sí ya regresamos. Perfecto. Pero bueno, esto es hacer radio en vivo, ¿no? Y por eso nos adelantamos. Y bueno, pues un tema interesantísimo también es, bueno, la semana pasada hablamos de inteligencia artificial y cómo es que esta influye, pues, en distintas disciplinas de la comunicación. Hablamos específicamente de la comunicación y la locución y cómo, pues, tiene sus pros y sus contras. Así, pues, con la inteligencia artificial y otros cambios en la tecnología, pues, las relaciones públicas, pues bueno, se han modificado y han ido evolucionando a través del tiempo. ¿Por qué es importante, si nos dedicamos a esto y a quien le interese este tema, saber la evolución? Porque hay ciertas prácticas, ¿no? En toda disciplina de la comunicación que siguen siendo vigentes y que siguen siendo totalmente importantes. Por ejemplo, en cuestión de inteligencia artificial, ahora que hay un chat, ¿no? El GTP, que es un turbobuscador, ¿no? Es como un Google, nada más que mucho más fino, ¿no? Y pues lo que hace este chat, pues es que cruza las variables que encuentra en la red. Pero una de las cosas que hemos recomendado y que lo pueden también ver en las redes sociales de @podcast Antídoto, es pues que siempre hay que verificar, ¿no? Y este rasgo o esta actividad siempre va a ser vigente, porque por más que la tecnología nos ayude a automatizar y agilizar los procesos de búsqueda de los datos, siempre hay que verificar la información. ¿Por qué? Porque, ¿qué creen? O sea, la inteligencia artificial no es un humano, no tiene cerebro y pues comete errores, ya que busca la información que hay en el pasado, ¿no? Pero no tiene sentido común, no tiene criterio. Por eso es tan importante pues la corroboración de los datos. Y bueno, a mí me encantaría, Jerry, que tú hablaras sobre la evolución y la historia de las relaciones públicas, que es un tema que das de manera muy dinámica y amena, y me encantaría que lo dieras. Claro que sí, mucha gente sabe que habemos agencias de relaciones públicas, pero es un concepto que está un poco en el aire, no siempre se queda muy claro. Digo, hay muchos tipos de relaciones públicas y de hecho hay relaciones públicas de unas personas que trabajan, por ejemplo, en un bar o una discoteca. Ahí denoté mi edad, ¿verdad? Diciendo discoteca, pero bueno, en un antro. Esa persona es la que se dedica a atender bien a los clientes, que si alguien se enoja, le manda una copa de cortesía, o sea, ese tipo de relaciones públicas, ¿no? Que son relaciones públicas al final del día. Pero dentro del marketing mix, dentro de mercadotecnia, las relaciones públicas ocupan un espacio muy valioso en la comunicación, junto a toda la comunicación dirigida, el marketing, la mercadotecnia directa, la publicidad, ¿no? Las relaciones públicas ahí están y siempre han estado desde hace mucho tiempo. Pero me han preguntado cuándo nacieron, porque uno piensa que las agencias nacimos en los 90, al menos en México. Y a lo mejor sí, las agencias per se de relaciones públicas nacieron en esa década, quizá un poquito antes en Estados Unidos, como los 80s. Porque antes, cuando en alguna agencia de publicidad, por ejemplo, si llevaban la marca Nike, como estamos hablando, y de repente había una nota en un periódico sobre alguien que escribió sobre la historia de la marca y lo importante que está haciendo la marca, los nuevos lanzamientos, pues era una nota no pagada, era publicidad no pagada. Y así lo reportaban, ese era el término que se usaba, no existía en la práctica de relaciones públicas per se, aunque siempre ha existido. Y vamos a irnos un poquito para atrás para que entendamos cómo nació y un ejemplo muy, muy claro. Pero bueno, como introducción quiero definir qué son las relaciones públicas, ¿no? El concepto de relaciones públicas es que son actividades, son acciones, son cosas que hacemos para lograr una estrategia en la comunicación.
¿no? Hacer una comunicación estratégica con el fin de fortalecer los lazos o los vínculos entre una marca, una persona o una empresa y su target, su mercado meta. Y que esto, el fin de las redes públicas es generar confianza, ¿no? Reconocimiento, durabilidad en el tiempo, pero la palabra es confianza. Entonces, las relaciones públicas son acciones que generan confianza en los públicos afines a las marcas y a las empresas. Y por ende tiene que ver también con la reputación, ¿no? Porque si es una marca confiable, pues es una marca que tiene una buena reputación. Exacto, eso se construye con el tiempo, ¿no? Y es lo que hace las relaciones públicas, tienes toda razón. ¿Dónde nacieron? Bueno, si nos ponemos a buscar en la historia, las relaciones públicas siempre han existido. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, en las cruzadas. Hubo una cruzada muy famosa donde fue la cruzada de niños, porque ya no había adultos, entonces se mandaron a los niños a la guerra. ¿Qué pasaba en esos tiempos para lograr una cruzada? Una cruzada era una expansión del territorio a través de los habitantes del territorio, ¿no? Entonces el rey o el señor feudal decía, vamos todos para el norte y lo que avancemos va a ser tierras nuestras. ¿Cómo convencías a esas personas de ir a la guerra? Porque la gente no quiere ir a la guerra, no quiere mandar a sus esposos, a sus hijos a la guerra. El señor feudal o el rey tenía voceros que tenía mezclados entre la gente y hablaban a su favor y convencían a la gente diciendo, si expandimos, vamos a ser más fuertes. Si somos más fuertes, vamos a ser más poderosos. Y el reino más poderoso es el que mejor va a vivir y debemos de crecer, aunque sacrifiquemos, tenemos que crecer, ¿no? Y entonces, a través de esos mensajes que mandaba la gente, convencía a las personas de ir a la guerra o de mandar a la guerra a sus parientes, a sus hijos. Entonces, es el primer, podemos pensar que fue uno de los primeros esfuerzos de relaciones públicas. También se hacían en antigua Roma. Igual el emperador quería convencer al pueblo de hacer algo, era a través de sus voceros que tenía plantados o sembrados entre la gente. Pero, y que tiene que ver, por lo que intuyo, pues también con el poder de negociación, ¿no? Es decir, tú influyes, claro, en un actor, ¿no? Y negocias una percepción o una postura. Así como actualmente para ejercer o para meter una publicación pues en una revista, pues tienes que negociar, ¿no? Tienes que negociar con un periodista y tienes que convencerlo y tienes que tener una postura consistente y atractiva, como en todo proceso de negociación. Exacto, no ha cambiado, seguimos haciendo lo mismo, nada más que más mejor. Ahí vamos, ¿no? Pero bueno. Hablando de los términos y expresiones. Hablando de cómo se debe hablar. Mal usadas, que es el tema de hoy. Pero bueno, un ejemplo muy claro que tenemos de un esfuerzo de relaciones públicas se dio en Estados Unidos a finales del siglo antepasado. En 1870 más o menos se terminó de construir la vía férrea que unía las dos costas, la este y la oeste de Estados Unidos. Estamos hablando de unos momentos en el país en que la gente no estaba acostumbrada a viajar. ¿Por qué? Porque imagínate cruzar del estado de Nueva York al estado de Pensilvania, que ahorita en coche son 4 horas, en carreta. O sea, te hacías 3 días en carreta. Imagínate lo desgastante que era en carreta, la inclemencia del clima, no había carreteras, no había caminos. ¿No había radio? Buenos, no había radio, no te voy a entretener con un podcast como el nuestro en lo que viajabas. Entonces no viajabas, la gente no viajaba. Había trenes que transportaban carbón, que era lo que la moneda en ese momento, lo más valioso que tenía Estados Unidos, porque por el clima necesitaba mucho carbón para transporte y para calentarse, ¿no? Entonces, de repente inauguran la vía férrea que conecta las dos costas y crean el transporte en el tren, crean los carros Pullman con dormitorios, pues había un carro fumador, había un carro comedor, y los hacen a todo lujo, pero la gente no quería viajar en tren. Decía, ¿por qué viajar en tren? Dices, para animales y para carbón o para carga, ¿no? Porque en tren, aparte, qué horror, el tren es horrible, el calor que nos da todo el camino, o el frío, no. Entonces, la vía férrea se le ocurre invitar a un grupo de periodistas a ir de Manhattan a Sacramento, California, de ida y vuelta. Entonces, invitan a los más importantes, les dan su boleto y se van todos a viajar, ¿no? Me imagino que han de haber hecho de ida pues unos
5 días, incluso estar algunos días en Sacramento para descansar y luego de regreso. O sea, fue un viaje largo y cansado, pero fueron los primeros que experimentaron estos vagones de lujo y regresaron con el primer press kit que se creó, y está documentado, ¿no? Les dieron una cajita con las fotografías de los interiores de los carros Pullman, su regalito, seguramente les han dado un buen regalito con el logo de la empresa, y un boletín de prensa con el que podían escribir sus notas, ¿no? Y pues fue un éxito, y salió en las primeras páginas de los periódicos de todos Estados Unidos, de San Francisco, Nueva York, San Francisco, Central Union Pacific Railroads, ¿no? The Great Transcontinental All Railroad. Entonces, ¿en qué año fue? No escuché bien la fecha. Finales de 1870 por ahí. Ay, el periódico, voy a ponerles en las redes el periódico de San Francisco, New York, que es de mayo 16 de 1870. Entonces, más o menos en esos tiempos fue cuando empezó. Y de ahí nació el transportarse en tren. Actualmente, Estados Unidos es un país que se transporta en tren. O sea, el Amtrak es importantísimo y muchísima gente lo usa para cruzar de estado a estado, para ir en la mañana a trabajar, ¿no? La gente que vive en Connecticut y trabaja en Manhattan se va en tren. Y tiene un sistema de trenes muy bueno, como los que hay en Europa. Yo me atrevería a decir que hasta más completo que los que hay en Europa. Entonces, de ahí nació esta actividad, y de ahí empezaron a llamarle una parte de la publicidad, ¿no? Aún no se conocía como esas públicas, pero entendieron que a los medios no solamente había que tratarlos como lugares para comprar espacios para anunciarte, sino también podías hablar con los editores y los periodistas y convencerlos de cosas para que te publicaran, ¿no? Y ahí nació nuestra chamba. Entonces, sí, cómo facilitas el trabajo a un tercero. Y eso es otra de las recomendaciones que hicimos justamente para contrarrestar los efectos negativos de la inteligencia artificial. Es decir, la experiencia o la actividad presencial, ¿no? Siempre va a ser la más efectiva, es decir, la comunicación presencial, para traducir o para dar a conocer la información a los periodistas, ¿no? Es decir, exacto, no basta ahora con enviar un comunicado, ¿no? O con enviar pues información que encontraste, sino es la experiencia, la parte vivencial es la más efectiva para transmitir pues los diferenciadores de una marca, ¿no? Exacto. Y mira, más o menos unos 30 años después ocurrió en México el primer caso documentado de relaciones públicas. Se los voy a contar, está muy interesante. Más o menos en 1905 por ahí empiezan a llegar a México las cerveceras, las productoras de cerveza que eran francesas, alemanas y creo que una americana. Pero llegan a un país en donde la gente bebe pulque. México está lleno de pulquerías, pero lleno. Y el pulque era la bebida del país. Y entonces, ante la poca penetración que tuvieron en los primeros años, las cerveceras se unieron y crearon una unión de cerveceros en México. Obviamente todos no eran mexicanos, y empiezan un programa de relaciones públicas. Se van con el periódico El Imparcial, que era el periódico más importante de México. Les hablo en el momento en que un periódico se imprimía en la Ciudad de México y, por ejemplo, para llegar a Chihuahua, pues pasaban 3 o 4 días. Entonces, imagínense cómo eran las noticias. Se corrían muy lentamente, ¿no? No había otra manera de informarse más que el periódico. Entonces, lo que ellos empiezan a hacer es que cada semana se sientan con el editor del periódico y empiezan a platicar sobre los beneficios de la cerveza, cómo es que ya viene pasteurizada, siempre está limpia. En ese momento la cerveza no se consideraba una bebida alcohólica. De hecho, hasta en los años 80 en la Unión Soviética a los niños todavía se les daba cerveza para ir al colegio. Entonces, la cerveza estaba considerada pues hasta alimenticia, porque pues la cebada, o sea, no a lo que es hoy la cerveza, ¿no? Entonces, por eso los niños iban tan contentos al colegio si tomaban cerveza antes de ir al colegio, qué rico. Entonces, empiezan a trabajar al pueblo mexicano, al grado de que en un lapso de 5 a 10 años, como para 1915, el 90% de las pulquerías se convirtió en cervecería. Y México
a raíz de eso se convirtió en un país cervecero, no menos que de los mejores productores de cerveza del mundo. No, la cerveza Corona es una cerveza que está en todo el mundo, sea buena o sea mala para nuestro gusto de cerveza mexicana, para los mexicanos, porque no todos nos gusta. Es una cerveza que se vende en China, o sea, cerveza Corona está en todas partes. Ya no es mexicana, ya la compraron, pero bueno, es un símbolo mexicano que está en todo el mundo, ¿no? Entonces México es un país gran productor de cerveza, y ese es el comienzo de cómo un programa de relaciones públicas, como un medio de comunicación, tiene tanto poder en la mente del consumidor y cómo todavía puede ser manipulada, ¿no? La verdad es que es muy interesante esa parte neurológica de la publicidad, que un día tocaremos con alguien experto en esto, para que nos platique un poco más de cómo llega al cerebro un mensaje, ¿no? Que leemos o que vemos o que escuchamos. Y bueno, pues esa es la forma como nacieron las relaciones públicas, y son los datos, las dos actividades que constatan cómo nacieron las relaciones públicas, al menos en Norteamérica, ¿no? Me encanta porque, bueno, es algo interesante no nada más para los que nos dedicamos a comunicación, sino para cualquier persona, ¿no? Porque también tocas temas de negociación, de posiciones, claro, ¿no? Y entonces, bueno, pues una recomendación y una conclusión que daría al respecto es que siempre que vas a dar a conocer un proyecto, aunque no te dediques a relaciones públicas, pues tienes que tener muy bien sólida tu postura, los diferenciadores de tu producto o tu presentación o tu pues digamos, objeto a negociar, ¿no? Y debe ser siempre consistente y creíble. Y para eso, pues, se recomienda, pues, hacer toda una experiencia, ¿no? Desde invitar a comer a tu interlocutor, ¿no? Pues transmitir interés, ¿no? Así como se transmite interés por el periodista, se transmite interés por el interlocutor con quien vas a negociar, transmites pues interés también en lo que hace, ¿no? Y posteriormente pues vas introduciendo tu tema, ¿no? Entonces, estos temas son interesantes, te digo, no nada más para quien ejerce relaciones públicas de manera profesional, sino para todo aquel que desea pues que un proyecto sea creíble, ¿no? Y puedas llevarlo a cabo al interior de un corporativo, de una organización. Pues me encanta, pues terminamos ya el segundo bloque y bueno, pues ahorita vamos a hablar sobre cómo el uso adecuado de las palabras genera una comunicación más asertiva. Regresamos. Te va a encantar. Gracias. No te vayas. Aún hay más. Antídoto. Estás escuchando Antídoto. Continuamos. Y bueno, pues ya sabemos que el lenguaje construye una percepción y el conjunto de percepciones pues hace que las mentes, ¿no?, que componen una comunidad pues creen una realidad. Es decir, la realidad se construye a través de la mente. Y entonces el lenguaje, pues que es una variable importantísima para pues construir una percepción, pues de manera indirecta el lenguaje permite o moldea la realidad, aunque ésta sea desconstruida, desfragmentada o negada. Por eso es tan importante la realidad. Se dice también que pues la palabra es el espejo del alma, ¿no? Si nos queremos ver un poquito más esotéricos. Sí. Pero bueno, la palabra pues tiene también, pues es importantísima porque construye pues un ambiente, construye también una cierta frecuencia, un canal, una atmósfera, ¿no?, dentro de una comunidad, un entorno, un acontecimiento, una fiesta, una reunión de tanto de trabajo como social. Entonces las palabras son importantísimas porque también hace que impulsen cambios, ¿no? Y luego hay palabras que se ponen de moda y van cambiando su significado original. Y luego ya, pues la gente lo usa de manera sin saber el significado, y esto pues tiene repercusiones negativas en cuanto a la autopercepción o la percepción de una realidad. Por eso es tan importante o grave no usarlas de manera correcta. Tú tienes unas que bueno, siempre ha sido una constante en tus observaciones y me gustaría escucharlas porque yo también tengo las mías, ¿no? Pero bueno, dime cuáles son esas palabras que para ti pues se va desvirtuando su significado y pues tiene cierta repercusión, ¿no?
Pues mira, yo tengo dos. Yo quiero ahondar en dos palabras. La primera es la palabra demasiado. Demasiado es un término que puedes emplearlo como adjetivo, pronombre o adverbio, ¿no? Bueno, el diccionario, la RAE, reconoce más de una decena de usos de este concepto, porque puedes hablar de una magnitud o una cifra o una intensidad que puede ser indefinida, pero excesiva. O sea, el término es excesivo. ¿Por qué? Porque puede aludir a una cantidad que es muy grande, ¿no? O sea, algo demasiado grande, puedes decirlo, ¿no? Pero también puede reflejar la valoración de algo cuando está vinculado a un sustantivo que se utiliza como no contable. Por ejemplo, decir, es demasiado motor para este coche, ¿no? O demasiada máquina para tarea tan simple. Entonces estás denotando que la cantidad es inmesurable para la comparación con la que lo estás haciendo. A veces se refiere a una intensidad que es un poco mayor a la conveniente, ¿no? Hace demasiado calor para caminar en la calle, ¿no? También se entiende. Y puede ser un tiempo o una frecuencia como excesivos, ¿no? He estado demasiado tiempo en la cama, es hora que me levante, ¿no? Entonces, esas son las acepciones y los usos de la palabra demasiado. Sin embargo, en nuestro hablar diario, hay muchas personas que lo utilizan para denotar agradecimiento, para denotar alegría, para denotar, ¿no? Hace tiempo alguien puso en redes sociales pues su cumpleaños y recibió muchas felicitaciones y terminó poniendo: estoy demasiado agradecida con todas las personas que me felicitaron. Es completamente erróneo y es una falta de gramática decir estoy demasiado agradecida. Demasiado es malo. O sea, que de tanto es que los excesos también son malos. Exactamente. Sí. Y mira, yo sé que el hacerlo, el emplearlo de esta forma no denota una flojera cultural ni denota falta de lectura, no, es una moda, y lo entiendo perfecto, ¿no? Entonces, en estas modas que se están usando, debemos saber que está muy mal decirlo, ¿no? No puedes estar demasiado contento por algo, porque en ese momento ya estás mal, ¿no? Es como decir, en la fiesta, me estoy divirtiendo demasiado. Perfecto, vámonos. No, ¿cómo? Pues es que si esta división demasiado te está afectando, o sea, ya es malo para tu sistema, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho esa palabra porque es peligrosa, ¿no? Puede ser demasiado nociva para tu léxico. De acuerdo. ¿Quieres que yo te diga uno y luego tú la otra? Sí, bueno, nada más voy a cerrar esto. Por ejemplo, demasiado es parecido a muy, y con frecuencia se usan los términos de forma indistinta, pero no son sinónimos. Muy sirve para intensificar un adjetivo, ¿no? Y demasiado hace referencia a un exceso en dicho grado. Y es para describir situaciones negativas o al menos innecesarias, ¿no? Por ejemplo, vamos a un ejemplo para la diferencia. Si decimos, Paula es una chica muy estudiosa, estamos entendiendo que es alguien que se preocupa y asume con responsabilidad su obligación a estudiar, ¿no? Más allá que el promedio prudente. ¿Podría ser? Exacto. Por ejemplo, yo siempre voy a decir que Joseph es una chica muy estudiosa, siempre lo ha sido, ¿no? Y siempre lo has hecho con lo necesario. Ajá. Es correcto. Pero si decimos, Paula es una chica demasiado estudiosa, estamos haciendo referencia al hecho de que no se puede desprender de los estudios, ¿no? Por miedo a fracasar o porque es matada, como cuando decimos, ¿no? Eso es súper matada. Bueno, pues cuando decimos es demasiado estudiosa, descuida su salud durmiendo poco o a lo mejor consigue resultados opuestos a los deseados por no descansar y pasársela estudiando, ¿no? Entonces, hay que cuidar muy bien esa palabra porque podemos cometer demasiados errores. Oye, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué piensas de la palabra turbo? Es que es turbo estudiosa. Una amiga nuestra lo usa y me encanta cuando lo usa, me ataco de la risa. Pero entonces, ¿qué piensas de turbo estudiosa? Tenemos una amiga que queremos mucho que se llama Paulina y que dice, me da una turboflojera esta persona. No está mal empleada. Bueno, la realidad es que turbo nosotros lo asociamos con velocidad. ¿Por qué? Porque los coches empezaron a tener un símbolo de turbo cuando corrían más, ¿no? Cuando era un coche turbo cargado. Pero la realidad es que turbo es como la palabra Uber en alemán, ¿no? Es muy, significa muy, pero muy grado de top. Entonces también la estamos empleando mal y deberíamos dedicar otro programa que hablemos también de estas acepciones de las palabras a estudiarla mejor.
que se ponen de moda, pero qué divertidas son, ¿no? Es decir, por lo menos Exacto. en el lenguaje, en el slang, ¿no? Pues sí transmiten la idea que uno quiere plasmar, ¿no? Entonces... Sí, la entendemos muy bien. La verdad es que si nos ponemos estrictos, está mal dicho, mal empleado. Pero utilizamos muchas palabras mal. O sea, que el chiste nomás es saber que están mal dichas y poder entenderlo, ¿no? Va. Oye, Vamos con la tuya. Yo te voy a decir una. Anda. Tengo problemas con la palabra empoderamiento. Me encanta. Va. La palabra empoderamiento, a ver, si nos vamos al diccionario, ¿no? Panhispánico del español jurídico de la Real Academia Española, empoderar significa conceder poder al colectivo desfavorecido, socioeconómico o político para que mediante su autogestión mejore sus condiciones de vida o sus derechos. Es decir, empoderar, que tiene su raíz pues en la palabra poder, ¿no? Esta significa que es la facultad de actuación frente a las leyes. Es decir, de acuerdo a este diccionario, es una cuestión pues de un colectivo, adquiere pues cierto poder material, social, legal, para poder ejercer una mejor condición de vida, en pocas palabras. Otro tipo de definición que encontramos por ahí es el empoderamiento, tiene que ver con el acceso o el control de los recursos materiales que permiten incrementar la puesta en práctica de las capacidades políticas, sociales y económicas para protagonizar pues un cambio o un cambio revolucionario, social o de ruptura con un orden orgánico establecido. Históricamente, la palabra empoderar está asociada o se originó a principios del siglo XX, cuando los colectivos desfavorecidos alcanzaban cierto poder entre sí, con el fin de que como un grupo podían acceder a ciertos beneficios que como grupo los beneficiaba en cuanto a sus derechos o en cuanto a su calidad de vida. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, las mujeres en Estados Unidos, cuando empezaron a votar, no me recuerdo si 1910 o 1920, pues ellas organizaron, gestionaron y negociaron para pues poder votar, ¿no? Y poder tener una actividad o una participación activa en los sufragios. En ese momento era acertado decir que las mujeres se empoderaban, ¿no? Porque es decir, adquirían poder. Se ha vulgarizado tanta la palabra que ahora cualquier ama de casa que empieza a trabajar se empoderó. ¿Y por qué creo que es peligroso? ¿Y por qué creo que es peligroso? Todo ser humano es poderoso per se o tiene poder per se. Si tú empiezas a trabajar, eres una ama de casa y empiezas a trabajar, pues no es que te hayas empoderado, es que siempre lo fuiste. Nada más cambiaste de modo de vida. Pero la palabra empoderar, la raíz etimológica es que tú adquieres poder y el poder solamente puede ser de manera colectiva o puede ser de manera individual, pero que incides en el colectivo a través de la ley o a través de cierto poder o cierta herramienta económica para poder cambiar el entorno social o económico. Entonces, ¿por qué considero que es riesgoso que todas las mujeres ya por cambiar de actividad se empoderaron? Porque entonces no tienen una real autoconciencia de cuál es su poder real, ¿no? Entonces se quedan como tibias y poco ambiciosas a la hora de cambiar su actividad. Uno, pues ya tenían poder, si lo quieres ver así, ¿no? Exacto. Si quieres ejercer realmente un poder, pues entonces arma un colectivo o arma un grupo de activistas o entra a trabajar como funcionaria en alguna institución pública y entonces si vas a incidir en un cambio colectivo o en la ley, pues estás empoderándote o empoderando a un colectivo en específico, como por ejemplo la Ley Olimpia, ¿no? Que fue una chava que pues sufrió la agraviaron, ¿no? Porque sacaron un video de ella, pues sin ropa, ¿no? Y ella cabildeó en el Congreso para que se pudiera
pues proclamar, penalizar, penalizar a todo aquel que ejerciera pues este delito, y pues se llama la ley Olimpia. A mí eso se me hace pues un ejemplo de cómo empoderas a las víctimas de este agravio, ¿no? Entonces, para mí eso pues es empoderamiento, ¿no? Cómo empodera ciertas víctimas. Pero creo que la palabra empoderar se ha vulgarizado tanto que la gente ya no sabe qué es y se pierde en el significado, y por lo mismo pues pierde también el contexto real de lo que está haciendo, ¿no? En su esfera privada, en su esfera pública, social y laboral. Y entonces al no saber el significado real de tu actuar en el día a día, pierde mucho poder, pierde mucha potencia. Porque yo creo que adquieres mucha efectividad en el entorno corporativo o laboral si sabes muy bien estratificar el alcance de tus esfuerzos. Pero no cualquier esfuerzo que tenga un resultado tiene que ver con el empoderamiento. Entonces creo que tiene repercusiones no favorables el estar vulgarizando así el lenguaje y el estar prostituyendo así palabras que nos suenan bonitas y porque están de moda la voy a usar. Y para mí empoderamiento femenino es una de ellas, ¿no? Estoy de acuerdo. Y la verdad es que el hablar cotidiano nos lleva a muchos errores sin darnos cuenta. Hay también otra moda en enumerar, por ejemplo, cualidades de un coche, ¿no? Y empiezan a decir, es grande, pero elegante, pero económico, pero potente, pero yo, ¿por qué el pero? O sea, no estoy entendiendo, ¿no? Y lo usan como para aplazar dos calificativos, dos adverbios calificativos, y lo hace pésimo, hasta se oye mal, pero está de moda. Entonces, la moda también dicta cómo hablas y cómo te acepta la sociedad. Y caemos todos en esta necesidad de aceptación comunicativa para comunicarnos con la chaviza, como de moda, ¿no? Okay. Los términos que están de moda. Exacto. ¿No? A ver, dime otra palabra que crees que se ha desvirtuado. Pues mira, esta palabra no creo que sea desvirtuado, solamente aprendimos a utilizarla mal, a no comprender lo que significa. La palabra es tolerancia. Y de hecho hasta hay un museo que se llama Museo de la Memoria y la Tolerancia. Y lo que quieren decir es que hay que aceptar, ¿no? En realidad, bueno, está hecho para las minorías. Empezó con los judíos, empezó con la comunidad gay y luego se fue a muchas más minorías. La realidad es que tolerar es malo. Tolerar es decir, está bien, voy a permitir que existas, pero voy a ver hacia otro lado. No quiero ver. O sea, estoy de acuerdo que estés de este lado, pero yo voy a mirar hacia el otro lado para no verte. Eso es tolerar, ¿no? Y ha habido muchos escritores que han hablado sobre la tolerancia. Pero bueno, Melchor Ocampo escribió, la tolerancia es recomendable al supuesto poseedor de la verdad. Con más razón, debe ser tolerante el que se halle en el error, ¿no? O sea, tolerar es malo. Y debemos entenderlo así, no toleremos, aceptemos, ¿no? Y luego Enrique Krause hizo un muy buen pasaje sobre la tolerancia también que me llamó mucho la atención. Dice así, en nuestra tradición, la palabra tolerancia mantiene una connotación negativa. El diccionario de la Real Academia de la Lengua la define como el respeto y consideración a las opiniones o prácticas de los demás, pero agrega un afinamiento revelador, aunque repugnen a las nuestras, ¿no? A nuestras prácticas u opiniones. Hay que aceptarlas. Esta aceptación complementaria es la de uso común. Tolerar entre nosotros es sinónimo de soportar, resistir o aguantar a quien de otra suerte habría que suprimir. El término zonas de tolerancia tiene el mismo sentido. Es un coto que la sociedad decente concede a la tenaz supervivencia del pecado, ¿no? La zona roja, las zonas de tolerancia donde hay prostitución o drogas, ¿no? En la cultura católica, la tolerancia fue vista siempre como una actitud permisiva o peligrosa que podría abrir las puertas a la herejía. Por extensión, en el universo de la política, quien tolera es el débil, el vacilante, el equivocado. Y cerrando esto, yo pienso, las minorías no quieren ser toleradas. Las minorías quieren y necesitan ser incluidas y aceptadas. Reconocidas, visibles. Exacto. La palabra tolerancia
no debería estar en un museo, ¿no? Que supuestamente te está diciendo que busca la aceptación y la inclusión cuando busca la tolerancia. De acuerdo. Yo te voy a decir un par de otras más para terminar este segmento, y es la palabra crisis. La palabra crisis, ¿no?, que tiene su origen en el griego, que tiene que ver con separar, distinguir, juzgar originalmente, pues se hablaba cuando había un cambio abrupto en la realidad. Crisis a lo largo de la historia, pues bueno, hablamos cuando hay una serie de variables que explotan o que una serie de variables que cambian radicalmente o abruptamente su curso y tienen una afectación en un entorno. Y actualmente cualquier cosa es una crisis y no es así. ¿Y por qué es importante saber si es una crisis o no? A ver, en la disciplina de relaciones públicas, a veces una marca, un cliente te dice, es que salió una nota negativa en esta nota de internet, crisis, ¿no? Entonces, pues mandemos toda la artillería pesada de comunicación para atacar esa nota periodística. Pero esto no es una crisis, tú y yo lo sabemos, ¿no? Es decir, una serie de notas o un volumen importante de notas que empieza a cambiar la toma de decisiones de los consumidores o que pueda agravar de por vida la reputación de la marca, esa sí es una crisis. Y podemos hablar de muchas, ¿no? Un product recall, es decir, un retiro de producto, un producto que salió defectuoso y está afectando la salud de los consumidores, puede ser una crisis, ¿no? Exacto. Entonces, eso es una verdadera crisis y es muy importante saber el significado real y usarlo apropiadamente, porque puedes hacer acciones de más que a su vez tengan una repercusión negativa y se vuelva una crisis real, ¿no? Entonces, tenemos que delimitar muy bien si realmente es una crisis y hay que empezar por saber que es una crisis, ¿no? Fíjate que vamos a dar un día un capítulo de antídoto sobre el manejo de crisis, ¿no? Para saber qué es una crisis, cuando solamente es un suceso, le decimos suceso o issue, pues en inglés, no siempre puede detonar una crisis, pero no necesariamente, ¿no? Y cómo diferenciarlo y saber atacarlo diferente que a una crisis. De acuerdo. Y bueno, pues tengo otra para terminar la emisión de hoy, que es un narcisista, ¿no? Ajá. Se usa por cualquier cosa. Es que es un narcisista, ya habló 1 hora, ¿no? Se sacó 18 autofotos y pues, o sea, tiene una validad. Tú y yo hemos hablado mucho de narcisismo últimamente. Así es. Y bueno, el narcisismo es una patología psicológica, ¿no? No soy psicóloga, pero he leído al respecto. Y, pues bueno, el narcisismo es una patología en el cual, pues, quien la tiene, pues, tiene una cierta dosis de o sea, no nada más tiene el ego muy, muy fuerte, pero es que no siente nada por el otro, ¿no? Objetiviza o vuelve objeto al otro para el bien, para su bien, ¿no? Entonces se dice... ¿Tú crees que tenga un poquito de sociopatía, un narcisista? Sí. Sociopatía, sí. Sí, yo también. Y esto es porque carece de sentimientos o empatía con respecto al otro, ¿no? Sociópata o psicópata, ¿no? Que tienen el mismo origen, es decir, la falta de empatía con respecto al otro, solo que el sociópata se hace por situaciones adversas en su vida a lo largo de su historia y el psicópata nace. Esa es la diferencia, ¿no? Otro día invitamos a un psicólogo, porque no lo soy, pero ya para todos es un narcisista. Y se me hace grave incluso decirle a alguien narcisista porque es una patología muy compleja, pero también que para quien la tiene, pues puede ser destructivo, no solo en su relación de pareja o familiar, sino también en los entornos laborales. Porque esto quiere decir que, por ejemplo, hay muchos líderes de Estado o líderes en las organizaciones que son narcisistas. ¿Y por qué es importante usarlo adecuadamente? Porque cuando lo identificas y lo señalas de manera no juiciosa, pero que lo puntualizas, pues te permite entender pues qué está sucediendo en la organización y por qué ciertos mensajes que manda un líder narcisista tiene que ver pues con un objetivo maquiavélico. Por eso es muy importante también de saber distinguir entre un líder narcisista y quien no lo es, ¿no? Porque puede incluso
pues repercutir en que te creas o no un mensaje. Pero bueno, y así nos podemos seguir con millones y millones de palabras que son mal usadas, pero que sí repercuten en la realidad, ¿no? Y repercuten en las decisiones de un grupo. Pero bueno, pues terminamos ya la emisión del día de hoy. Me encantó. Podría seguir así hablando 2 horas sobre este tema. ¿Quién nos para? ¿Quién nos va a parar? ¿Quién nos para? Pues el tiempo. El tiempo nos para. Y Connie, que me está haciendo señales de que nos tenemos que ir. Exacto. Pues bueno, nos vemos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana en vivo, o por la aplicación Spreaker si quieren escuchar a posteriori el episodio. Pues bueno, que tengan una excelente semana y gracias pues nos a vemos todos, gracias Dios, gracias Connie. Claro que sí, nos vemos el lunes. Todo aquello que se transmite tiene que tener buena señal y solo pasa por Antídoto. Antídoto es un podcast sobre tendencias en comunicación, las mejores estrategias de relaciones públicas y los retos de la Agenda 2030.